Lunes 27 de mayo. Iniciando, hermanos, la cuarta y última semana ya de este mes de mayo. Y es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 10 de San Marcos, ¿verdad? Lectura que iniciábamos ya la semana anterior y que hoy continúa con uno de los relatos muy conocidos que aparece pues tanto en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y es acá donde este texto es conocido como el relato del joven rico. Y se llama así porque en Mateo y en Lucas se nos dice que fue un joven el que se le acercó para dialogar con Jesús. Es el Evangelio de San Marcos, el que hoy hemos leído, el que nos dice simplemente que fue un hombre. No se nos dice si este hombre era joven, como si lo dice Mateo y Lucas. Pues el relato de hoy nos dice que fue un hombre, se acercó al Señor, se arrodilló ante él y le hizo una pregunta. La pregunta fue: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Notemos que este hombre se dirige a Jesús llamándole Maestro bueno. Y es importante porque tenemos que entender este saludo a la luz de la cultura judía. Pues para los judíos, ellos creían que llamarle bueno a un ser humano era no adecuado, porque ellos decían que bueno solamente es Dios, ¿verdad? Y por esa razón es que Jesús le va a decir: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Pero claramente con que este joven o este hombre le dijera Maestro bueno, indirectamente estaba reconociendo la divinidad del Señor Jesús. Así el caso es que este hombre entonces se le acerca al Señor y le dice: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿O qué debo de hacer para tener la vida eterna? Notemos que en la pregunta el joven está dando ya por sentado algo, y es que la vida eterna se recibe a cambio de algo.
pero él pensaba que a cambio de algo que él hiciera. Pero hermanos, esta pregunta puedo decirle que es muy frecuente hoy en día. Las personas siempre dicen, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer para que el Señor me dé la vida eterna? ¿Qué acciones debo de hacer exactamente? Y fíjese que cuando las personas preguntan esto, pues ellos esperan, ¿verdad?, que uno les dé una respuesta en la cual uno le diga, mire, fíjese que pues usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque lo hacen pensando que obviamente por sus acciones ellos tendrán el mérito de entrar en el reino de los cielos. Pero ya veremos que el Señor pide más que esas acciones. Y por eso es que luego le dice el Señor, si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Claramente, el Señor ya vamos a ver que se refiere a lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Pero es importante, hermanos, porque veamos que cuando le dice cumple los mandamientos, el joven le va a decir cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Notemos que el Señor le ha mencionado los mandamientos que conocemos nosotros pues como los 10 mandamientos, ¿verdad?, o la ley de Dios, pero notemos que le menciona 5 de ellos, y estos 5 son los que tienen que ver con el trato hacia el prójimo, o sea, con ese trato de amor que debe de haber hacia el prójimo. ¿Y por qué digo el trato de amor? Porque recordemos, quien ama no mata, quien ama no adultera, quien ama no roba, quien ama no levanta falso testimonio, quien ama honra a su padre y a su madre. Pues todos estos mandamientos tienen como centro el amor al prójimo. Pero fíjese, hermano, que aquí hay algo bien importante, porque cuando Jesús le menciona estos mandamientos, no necesariamente le está mencionando la letra de ellos, porque los mandamientos, recordemos que son la ley de Dios. Y hermano, toda ley tiene 2 elementos. Tiene la letra de la ley, pero también tiene el espíritu de la ley. ¿Verdad? Le puedo poner un ejemplo. ¿Verdad? Cuando el Señor habló de el adulterio, dijo que no debía de cometerse adulterio. O sea, literal, la letra es literal, ¿verdad? La letra de la ley es no cometer adulterio. Pero cuando nosotros vamos a ver el espíritu de la ley, como lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Jesús dijo que todo hombre que ve con ojos insidiosos a otra mujer que no sea la suya, o que no sea su esposa, ya adulteró con ella. Y ahí es donde alguien puede decir, bueno, pero yo nunca he adulterado, yo nunca me he acostado con otra mujer, o con otro hombre en el caso. Probablemente sea cierto, pero ¿cuántas veces, verdad, ha adulterado en su corazón? ¿Cuántas veces ha adulterado en su mente? Y por esa razón es que acá el Señor, al mencionar estos mandamientos, no necesariamente está mencionando solo la letra, también el espíritu, porque le dice, amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Y como decíamos, si alguien ama a su prójimo, ama a Dios. Y este es el signo, fíjese, que la iglesia debe de dar al mundo. O sea, imagínese, hermanos, si usted le pregunta a las personas, ¿cuál es la característica principal de las personas que asisten a la iglesia? O sea, ¿cuál es la característica de los creyentes? Y le podrían decir, bueno, que son muy entregados, que leen la Biblia, que se congregan, que oran, pero en realidad la característica principal no es ninguna de esas. Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos. ¿Y en qué iba a saber la sociedad que somos discípulos del Señor? Dijo, porque se aman.
porque se aman. Por eso le puedo recordar, mire, cuando el Señor Jesús le menciona a este hombre los mandamientos, es ahí donde le está haciendo ver, obviamente, la capacidad de amar. O sea, de hecho, es ahí donde el joven está verdaderamente reconociendo que los había cumplido, ¿verdad? Porque recordemos que le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Pero al joven, y por eso el joven le pregunta, ¿qué más me falta? Y le faltaba verdaderamente la capacidad de amar. Y por eso es que el Señor Jesús le va a decir, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y aquí es donde el Señor le está poniendo una prueba de amor. Porque vea, si él verdaderamente había cumplido los mandamientos, no le iba a costar compartir con los demás. Pero si él no los había cumplido, iba a ser difícil. Por esa razón, hermanos, es que es importante el que nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué el Señor le pide eso al joven o al hombre? Porque verdaderamente él aseguró haber cumplido todos los mandamientos. Y ahí el Señor le dice, bueno, entonces no te va a costar. Pero dice la palabra que al oír aquellas palabras, el hombre se fue muy triste porque tenía muchos bienes. ¿Y por qué se entristeció? Porque no amaba. Porque no amaba. Y como no amaba, el compartir sus bienes para él era demasiado. Y pues eso es lo que pasa con aquellas personas que viven solamente la letra del mandamiento, pero no el espíritu. Están en la iglesia, mire, son servidores, ofrendan, pero no aman. Están vacíos. En realidad están vacíos. Y fíjese que no era que el joven entraría en el reino de los cielos por repartir los bienes, porque esto también hay que aclararlo, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, bueno, pero entonces al repartir los bienes él iba a estar ganándose el cielo. No, sino que el Señor le dice que al repartir los bienes él iba a amar y después él iba a poder seguirle al Señor. Por eso es que la capacidad de amar es muy importante, ¿verdad? Porque de esa manera él iba a estar compartiendo aquellos bienes con su prójimo. Pero fue ahí, fíjese, donde dice el texto que el hombre se retiró muy triste porque tenía muchos bienes, donde el Señor Jesús dijo, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Estas palabras sorprendieron a los discípulos. Pero para entender estas palabras es importante comprender un poquito la cultura, el contexto de la cultura israelita. Porque, hermano, desde el Antiguo Testamento, todas las personas que tenían una relación cercana con Dios eran las personas más prósperas. Y por eso los judíos creían que los ricos eran los que estaban más cerca de Dios, ¿verdad? Pues recordemos cómo el Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, de Job, de Abraham, de Isaac. O sea, estos hombres tuvieron muchas riquezas, y por eso es que decían ellos y generalizaban que todos los ricos estaban más cerca de Dios. Pero también, fíjese, pensaban que la pobreza era castigo de Dios. Entonces había una relación entre riqueza y rectitud. Y luego los judíos pensaban que todo el que tenía riquezas era porque Dios lo había enriquecido, ¿verdad? Ellos no comprendían el término de corrupción como hoy nosotros podíamos entender. Ellos decían, bueno, este tiene dinero, Dios se lo ha dado. Pero por esa razón es que estas palabras sorprendieron a los discípulos. Y es más, Jesús les va a repetir y les dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, este texto es importante poder aclararlo,
ya que este texto es un hebraísmo. ¿Y por qué se le llama que es un hebraísmo? Porque solo los hebreos lo entendían. Y lo entendían por una razón que era muy local, ¿verdad? Muy de ellos. O sea, y por eso es que es importante que nosotros podamos darle una buena aplicación. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque cuando nosotros lo escuchamos, rápidamente nos imaginamos, ¿verdad? Un camello, que es un animal pues relativamente grande, con una aguja. Aunque debo recordarle que en tiempos de Jesús ya existían agujas, ¿verdad? Pero eran de madera, no eran de hierro. Incluso algunas espinas, ¿verdad? A veces eran usadas como agujas. Pero lo que Jesús se está refiriendo, hermanos, insisto, era un término, una enseñanza muy local de ellos, porque los judíos le entendían. Y es que recuerden, mire, Jerusalén era una ciudad amurallada y tenía varias puertas al norte, al sur, al este y al oeste. Entonces, estas puertas permanecían abiertas durante toda la semana, pero estas puertas se cerraban el día viernes a las 6 de la tarde, pues a esa hora iniciaba el día de reposo. Pero habían mercaderes que volvían a Jerusalén esa noche para estar en casa el día sábado. Y como entraban, ya tarde, ¿cómo podían ellos entrar por la puerta de acceso a la ciudad si éstas ya estaban cerradas? Entonces, para resolver este problema, es que existían unos agujeros en la muralla, aproximadamente de 1.5 metros de alto por 1.5 metros de ancho, donde solamente pasaba una persona, pero no un camello. Entonces, este fue un ejemplo que puso Jesús para demostrar lo imposible que sería pasar el camello por el agujero. Pero en el fondo podemos ver cómo Jesús está comparando el animal más grande que existía en su época con el agujero más pequeño, que era el de una aguja. Pero debo aclarar que la salvación o la condenación, hermanos, no depende del nivel económico de una persona. Pues mire, el pobre no se salva por ser pobre, se salva por creer en Dios. Y el rico no se condena por ser rico, no, sino por dejar de creer en Dios y creer en sus riquezas. Ahora, dice la palabra que al oír estas palabras, los discípulos se quedaron asombrados, ¿verdad? Los discípulos no captaban la enseñanza del Señor. Ellos no comprendían de lo que Jesús estaba hablando era del amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en el libro de Job, cuando Job lo perdió todo el mismo día. ¿Y qué dijo Job? Dios me los dio, Dios me los quitó, bendito sea el Señor. Está diciendo Job, eso no era nada, porque a pesar de que perdí mi dinero, perdí mi familia, tengo a Dios. Oiga, pero eso es hermoso, porque Job estaba reconociendo en verdad que aun cuando todo lo había perdido, todavía tenía a Dios. Por esa razón, hermanos, es que es importante, mire, que nosotros podamos comprender la enseñanza de este relato, el cual nos exhorta a poder nosotros amar a nuestro prójimo, a poder nosotros, hermanos, cumplir la ley de Dios, cumplir la palabra, pero que esa palabra no solamente sea de una manera literal o de una manera en la letra que le estemos dando cumplimiento, sino en su totalidad. Que nos volvamos verdaderamente hombres y mujeres fieles a Dios, porque de esa manera estaremos honrando a Dios y estaremos amando también a nuestro prójimo. Este hombre le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Hoy le puedo decir, lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna es verdaderamente reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es creer en Cristo, es confesar nuestros pecados, es pedirle a Dios misericordia para que el Señor perdone nuestras culpas y nos dé
la vida eterna. Que sea hoy, hermanos, un día de bendición y de salvación para nuestras vidas. Que sea hoy un día en la gracia de Dios y que el Señor bendiga nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.